películas. Tengo una foto con Eduardo Verástegui aquí entre nos. Pero Estas narrativas que escuchamos ahora no son nuevas. O sea, eso de que entonces Alemania quiere tener menos árabes y la Alemania para los alemanes y los Francia para franceses. Eso es viejo. Eso es muy viejo. O sea, El peligro es ese, que era viejo, una guerra mundial al respecto, y se les se olvidó. supone que habíamos llegado a un consenso de Se que les eso está estaba mal olvidando. hecho, y a esta gente le olvidó. sí, exacto. Hacer conciencia de cuáles son los derechos que tenemos y cuál es esa reivindicación, porque hay veces que las nuevas juventudes, como ya tienen los derechos ganados, a veces piensan como que, ay, bueno, no pasa nada, Como no si importa. siempre van a estar. Como que siempre van a estar y Que no ya... estuvieron en la pelea, entonces... Exacto, ¿no se acuerdan no que eso saben cómo costó es la cosa. sangre, lágrimas y demás? O sea, los No. derechos no son unas lámparas que están ahí colgadas, ay, qué lindas. No, eso alguien las puso. Que las compró, Alguien alguien, las- trabajó para comprarlas. Alguien trabajó para que tú tuvieras lo que tienes ahora. Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Libertades en Peligro. Yo soy Diego Rodríguez. Y yo soy Sebastián Vallejo, gracias por escucharnos una vez más. Hoy tenemos el honor de conversar con una invitada muy especial, la profesora María Auxiliadora González Malavet, mejor conocida como Profe Mauxi. Ella es doctora en Gobierno y Ciencias Políticas de la Universidad del Sur de Florida y fue profesora de la Universidad del Norte y actualmente es profesora de la Universidad de AFI. Bueno, muchísimas gracias, Diego, Sebastián, por esta invitación. Me siento muy honrada de poder hablar un poco más fuera del aula de clase sobre esta temática tan interesante que creo que todos deberíamos estar muy pendientes y ponerle la lupa al tema que vamos a hablar hoy, que son la pérdida de derechos, o no sé si pérdida, pero ahorita vamos a hablar si es una pérdida, ¿cierto? Y también cómo estos movimientos de derecha se han fortalecido, han crecido en muchos países y esa tendencia por qué viene, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Con Mauxi hablaremos sobre un tema fundamental en la política actual, la derecha alternativa, sus estrategias, su avance global y cómo está promoviendo la regresión de derechos adquiridos. Un fenómeno político que está generando fuertes tensiones en las democracias de todo el mundo. ¿Qué es la derecha alternativa? ¿Cómo opera? ¿Y por qué representa una amenaza para los derechos adquiridos? Para poner un contexto breve, la derecha alternativa o alt-right es una corriente radical nacida en Estados Unidos en 2008 y se extendió en popularidad hacia el 2016 con la candidatura de Donald Trump a la presidencia. Esta busca deslegitimar los avances en derechos humanos, especialmente los relacionados con género, diversidad y justicia social, a diferencia del conservadurismo clásico que defiende el status quo. La alt-right se basa en el populismo, usando la rivalidad en las redes sociales, el humor negro, los fake news y el discurso antiélite para reclutar seguidores, especialmente jóvenes varones. Los políticos suelen ser outsiders que combaten al progresismo, al que consideran el nuevo status quo en Occidente. ¿Qué le agregarías o cambiarías a esta definición de alt-right? ¿Para ti está más asociado al conservadurismo o al movimiento libertario actual? Bueno, Sebastián, yo creo que hiciste una muy buena definición sobre esta derecha alternativa. Yo creo que lo único que yo agregaría a la definición es el tema de antiglobalista. O sea, es un movimiento en el cual no solo está en contra de las reivindicaciones sociales que hemos visto a lo último de este tiempo, sino que tiene también una identidad, digamos, neopatriótica, de defender los intereses nacionales sin, o más bien dando deslegitimidad, quitando legitimidad a las instituciones internacionales, viendo cómo la globalización hasta cierto punto ha afectado la economía y también la identidad nacional. Entonces, es un movimiento que busca a través de inflar el orgullo patriótico y de una identidad nacional, ir en contra con instituciones internacionales. Que ahí hay una crítica interesante porque no necesariamente Estados Unidos, que tú acabas de mencionar muy bien, nació en el 2008 con la primera candidatura de Donald Trump, no necesariamente han sido los más afectados por la globalización. Y vamos a ver cómo va a terminar este tema de los aranceles que ha puesto Donald Trump recientemente, precisamente con ese enfoque
globalización, ¿verdad? Entonces yo solo agregaría eso. Y para la segunda pregunta que me estás mencionando, yo creo que está más relacionado al conservadurismo, a la parte conservadora, precisamente porque busca generar o revivir unos valores que se supone, entre comillas, han sido perdidos por los avances sociales y también por la influencia de estas organizaciones internacionales en la protección de los derechos humanos y de las minorías. Entonces, creo que va más hacia el lado de lo conservador y también creo que se aleja un poco de lo libertario, porque precisamente lo libertario lo que busca es abrir el libre mercado. Estos los que buscan es proteger mucho más su mercado, tener mucha más incidencia, que va totalmente en contra con un planteamiento libertario. Entonces, también veo con preocupación que se busca hacer el Estado mucho más pequeño. En eso puede tener ciertas similitudes con lo libertario, pero no es el mismo fin, en el sentido de que ellos buscan restringir más el Estado federal para tener un control más de los estados en Estados Unidos y poder entonces generar generar un equilibrio de poder hacia esos derechos que ya no los ven como necesarios. Además de, sí, eso tiene unos temas económicos también, es decir, si tú recortas el Estado, obviamente vas a tener que automáticamente le sobra o más bien hay dinero que le queda al Estado, pero también eso tiene un precio. El precio de que ya hay unos procesos que se van a perder, ¿verdad? Entonces, creo que va más hacia el lado de lo conservador, más que lo libertario. Pueden tener algunas relaciones, algunas intersecciones, pero no veo que es otro tipo de derecha el que estamos viendo. Ok. Hago la pregunta normal. Sí, otra pregunta. Sí. Profe Mausi, ¿por qué crees que este movimiento se ha vuelto tendencia fuera de Estados Unidos? Bueno, yo creo que varias cosas. Por un lado, yo siempre tengo esta frase que digo: cuando Estados Unidos le da gripa y estornuda, a todo el mundo se infecta. O sea, Estados Unidos ha sido y sigue siendo una potencia mundial, cultural, económica y política. Y no es sino que salga un personaje como Donald Trump para que enseguida veamos cómo todos los partidos de derecha quieren de alguna forma seguir un formato, un personaje parecido, donde es incorrectamente político, donde se supone que outsider, donde busca hablar de ciertas formas. En Latinoamérica hemos tenido varios ejemplos, desde Bolsonaro, el ingeniero Hernández en Colombia, Milei, y bueno, podríamos hablar de más. Y seguro van a seguir apareciendo más personajes como estos, porque parece como si tuvieran la fórmula al éxito electoral. Pero por otro lado, también es cierto que a nivel mundial, cuando hay una reivindicación de derechos, enseguida existe el contramovimiento. ¿Por qué? Porque nunca la consecución de derechos ha sido un tema fácil, ¿no? Siempre ha habido resistencia. Pensemos en los derechos adquiridos por la población afro en Estados Unidos, el apartheid racial que se vivía en Estados Unidos y todo lo que significó en esa época para ese movimiento social, para el Civil Rights Movement, poder desquebrajar ese sistema opresor para los afros en Estados Unidos. Pensemos en los derechos ganados para las mujeres. Eso fue una lucha histórica, eso ha sido desde el siglo XVIII. Lo que pasa es que nada más contamos el siglo XX, lo que en las teorías feministas nada más se habla del siglo XX, pero eso viene desde mucho antes, y así también los derechos ganados por minorías étnicas, los derechos ganados por la población LGTBIQ+. Entonces, claramente, siempre que hay un avance en derechos, el status quo busca de alguna forma resistir ante eso. Y eso no solo pasa en Estados Unidos, eso ha pasado a nivel mundial. Y eso es digamos que es una forma natural, o no sé si natural, pero hay un patrón de comportamiento en ese tipo de luchas y reivindicaciones sociales. Y claro, llega un personaje como Donald Trump y ha sido capaz, desde su ámbito político y su narrativa, irse en contra de muchas de estas consecuciones sociales con un éxito importante.
Entonces, digamos que por eso digo, él tiene como una fórmula que todos los partidos de derecha que están más a favor del status quo y la ala conservadora les interesa copiar y pegar. Entonces, creo que esas son las dos razones por las cuales yo veo. Seguramente hay muchas más, pero en este momento esas son las dos que yo analizo. Profe, pasemos ahora al núcleo del episodio, que son los derechos y cómo se ven afectados. Pues empecemos por lo básico, definamos derechos, deberes y libertades y cómo se relacionan entre sí. Para nosotros los derechos son la garantía de las libertades, ya que representan el compromiso legal del Estado con los propósitos de la vida de los ciudadanos. Siguiendo a Berlin, distinguimos entre libertades negativas como la libre expresión, el movimiento o la sexualidad, que existen cuando el Estado no interfiere, y libertades positivas como la educación, la salud o la vivienda, que requieren inversión pública. Los deberes ciudadanos como pagar impuestos o participar en política sostienen a este sistema. La derecha alternativa, sin embargo, rechaza esta visión, pues desestima las libertades positivas por su costo y limita las negativas, apoyando solo derechos como la propiedad y la seguridad. Por ejemplo, Donald Trump acabó con USAID, con el argumento de que es un peso para el Estado, y Javier Milei en Argentina, que recortó el número de ministerios enfocados en lo social para restarle importancia política y maximizar la eficiencia supuestamente del Estado. Entonces, ¿cuál crees que es el principal motivo por el cual la nueva derecha está quitando instituciones que garantizan derechos? ¿Es la eficiencia, es odio o es ignorancia? Bueno, ahí hay varias cosas. Totalmente de acuerdo con la descripción que acabas de dar, Diego, pero me parece que si hay un tema, creo que hay un tema más que de ignorancia y odio, porque no creo que las personas que estén, no solo los líderes, sino las personas que estén alrededor de estos personajes, de estos presidentes y líderes políticos, no creo que sean ignorantes, ¿verdad? Creo que hay una convicción en el fondo acerca de que el pasado fue mejor y los valores tradicionales son mejores que los actuales. Ciertamente hay unos intereses económicos de nuevas industrias emergentes, por ejemplo, de lo tecnológico, y vemos a Elon Musk al lado de Donald Trump haciendo malabares para poder cortar precisamente muchas oficinas que según él no son eficientes, como USAID. Y después podríamos también pensarnos que USAID ha sido un arma más que todo diplomática, soft power de Estados Unidos para incrementar su influencia a nivel internacional. Ciertamente ahí hay algo que nos está llamando la atención, y es que también hay un tema de geopolítica. Es decir, Estados Unidos está haciendo todos estos cálculos no solo porque USAID es ineficiente, ¿verdad? También un tema de posicionamiento mundial, de que ya no quiere ser el gran héroe, el que ya quiere influenciar de otras formas la política de los países y no gastar tanto dinero, entre comillas, en algo que para ellos es ineficiente, que nuevamente eso hay que cuestionarlo un montón porque no hay ningún estudio que diga que es ineficiente. Yo creo que son más intereses económicos e intereses geopolíticos para cambiar la posicionalidad de influencia de Estados Unidos. Entonces creo que hay un tema geopolítico, hay un tema de eficiencia posiblemente, y hay que también saber que Estados Unidos tiene una de las deudas más grandes a nivel internacional. La deuda del Estado de Estados Unidos llega a los trillones de dólares. Entonces claramente hay un tema de la deuda que sofoca mucho la economía estadounidense. Entonces, y con esto también agrego algo, y es que si estas personas están en el poder es porque tienen una elocuencia para argumentar que la crisis económica que viven en estos momentos es por un tema de globalización y es por un tema de ineficiencia de los anteriores gobiernos demócratas, que para nada son izquierda, ojo a eso, que a mí me da risa que dicen eso, pero para nada Estados Unidos nunca ha vivido un gobierno de izquierda, ¿no? Sebas, ¿tú querías decir algo? Lo más cercano sería Trump ahorita con esos aranceles. Por ejemplo, ahí estamos viendo unos comportamientos supremamente... Exacto, unos comportamientos supremamente proteccionistas que para nada tienen que ver con la derecha. Por eso digo, es que hay que diferenciar esta derecha que estamos viendo, que es muy
muy radical, que hay veces que uno dice, esto no está dentro del libreto de la libertad o del liberalismo económico como hemos visto acostumbrado a Estados Unidos. Entonces, sí creo que hay un tema de eficiencia, pero también hay un tema de cansancio porque no ven que hay una mejoría en la economía. Ahora, no sabemos cómo va a resultar este tema de los juegos de arancel, este tema de proteccionismo, sobre todo para industrias altamente de manufactura, ¿cierto? Que hacen un outsourcing y un outshore de todos sus servicios a países donde es más económico realizar ciertos productos, ¿verdad? Llámese el celular, llámese el computador, los tenis, las camisetas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vemos que la cosa se pone un poco enredada porque no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, eso sería como mi punto. No creo que sea ignorancia. Y lo del tema del odio, yo creo que es un instrumento para mover masas. Más que, podríamos decir sí, los odian, pero no creo que el motivo sea el odio. Yo creo que el odio es un mecanismo por el cual buscan movilizar masas, así como el miedo es una forma de movilizar masas. Y es muy populista, obviamente, usar estas emociones. Pero no creo que simplemente sea odio. Creo que hay algo mucho más en el trasfondo, que es un tema económico y un tema de posicionamiento geopolítico. O sea, básicamente están aprovechando de un odio existente, un odio latente, y lo están como utilizando, explotando, discursivamente, políticamente. Sí, y creo que eso va atado con la pregunta anterior y con la respuesta que di. El tema de reivindicar y conquistar derechos siempre ha sido una tensión, ¿cierto? Y una tensión que a veces se piensa en temas de privilegio, es decir, ahora vienen los latinos a quitarnos el trabajo, entonces ellos van a tener más privilegios que nosotros que somos americanos, por decir algo. Y ojo, que esa narrativa no solo pasa en Estados Unidos, aquí en Colombia también, por ejemplo, llegan los venezolanos y los venezolanos nos van a quitar el trabajo, etcétera, etcétera. Pasa en Europa también. Pasa en Europa, los africanos, los árabes, etcétera, etcétera. Y la verdad, la lógica de la migración no es esa. O sea, la lógica de la migración no es que llegan a quitarnos los trabajos, porque además hay que preguntarnos qué trabajos vienen a hacer los migrantes indocumentados sin ninguna posibilidad de formalización de su trabajo, sino años después. Entonces son trabajos que seguramente la gran mayoría de la población no quisiera hacer, en las condiciones, ni en el pago, ni en nada de las formas en cómo esta población migrante realiza los trabajos. Entonces por eso hay que ser un poco cauto con esas narrativas que ya existen y suelen ser simplemente, y muchas veces, miedo al cambio. ¿Cierto? Porque cuando hay cambios la gente se siente, hay incertidumbre, y cuando hay incertidumbre las personas tienen miedo de perder lo que han ganado o de sobrevivir. A veces parece como si fuera algo medio biológico de las cavernas, ¿no? Pero no es más allá, sino miedo a la incertidumbre. Entonces se usa mucho ese miedo que tiene la población y se hace una narrativa de odio donde se simplifica una problemática con algo muy sencillo. Hagamos América grande otra vez. Y como no, los migrantes están quitando los trabajos, chao migrantes. Y otra vez. Y miren esto muy interesante. Se busca lograr que el otro sea el enemigo con esa narrativa. Los malos son los migrantes, los malos son las feministas, los malos son las organizaciones internacionales, y muy poco miran cuál ha sido el rol del Estado. Pero bueno, eso es otro tema también. Bueno, entonces en el sentido de los derechos, pues nosotros consideramos que los derechos una vez adquiridos por una población o por toda la población en general, pues no se pueden quitar. ¿Por qué? Porque nos amparamos en un principio internacional de progresividad y no regresividad. Ese principio fue adoptado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, ¿cierto? Por lo tanto todos están ahí metidos, el cual dice que los derechos, una vez otorgados a la sociedad, no se pueden revocar por el perjuicio que le causaría a la población, principalmente si es un grupo minoritario, excluido, etcétera. Entonces, te pregunto, ¿qué significa que haya una regresión de derechos adquiridos en este momento? O sea, ¿qué definiríamos? Y ¿es simplemente un retroceso legal o esto tiene implicaciones sociales más profundas desde el impacto del discurso político en la sociedad? Mira, yo creo que
digamos, como que en el término, como tú acabas de decir, sí, no se pueden legalmente quitar derechos, pero sí se han desmontado derechos en Estados Unidos, y podemos tener otros ejemplos del Medio Oriente. Podemos pensar en Irán antes de la Revolución Islámica, podemos pensar en Afganistán antes de la llegada de los talibanes. Estados Unidos es un caso, y hay otros muchos casos que podríamos revisar, donde se habían ganado unos derechos de las minorías y ahora se están quitando. En Estados Unidos también los migrantes tenían unos derechos asegurados que ahora no los tienen tan asegurados. Entonces, en la formalidad de la ley, y sobre todo en la ley que nos ampara internacionalmente, se supondría, ese es el deber ser, que no se pueden quitar los derechos, pero en la práctica hay un vacío. Y ese muchas veces es el problema que tenemos con los regímenes internacionales y las organizaciones internacionales, que es que al hecho de los estados tener soberanía, es muy difícil que se puedan garantizar al 100% como se espera, ¿verdad? Entonces, para responder un poco la pregunta, ¿qué significa esta regresión? Significa que ya no hay unas garantías claras, ya nadie te garantiza los derechos que se habían adquirido. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, con el tema del aborto, ya hay una sentencia la cual dice, ya esto no es un derecho más para las mujeres. Por lo menos ya no es protegido al nivel federal. Ojo a eso, porque cada estado entonces decide las libertades, hasta dónde llegan las libertades de las mujeres para acceder o no a un aborto. Ahí hay todavía unas libertades, pero ya el estado federal no protege a las mujeres, que obviamente eso es un retroceso en el sentido de la posibilidad, ¿no? Y la posibilidad de la mujer por responder ante su cuerpo y de libre conciencia. Entonces, nuevamente, tratando a las mujeres como si fueran menores de edad y no mujeres ciudadanas de primera categoría, como deben ser, ¿no? Entonces, sí, esa regresión de derechos implica que ya no hay garantías, que ya no están tan protegidas como antes, y que la población minoritaria o población que necesita ciertas protecciones especiales queda desamparada. Ok, pero tú mencionabas el caso de Irán y Afganistán. Estos son obviamente casos en donde ha habido una revolución, una toma armada, un golpe de Estado y motivado ciertamente por parte de la población, no lo voy a negar, pero también está motivado por una cosmovisión del mundo muy diferente a la que tenemos en Occidente, por su religión, su cultura, su pasado, su historia, etcétera. Entonces, en este caso nos vamos a enfocar en qué está pasando en Occidente, si se supone que teníamos un consenso, ¿cierto? Se supone que es una región de libertades, de derechos, ¿cierto? Y teníamos todo esto, como lo decías, como garantizado, y hay un fenómeno de unos años para acá que se lo podríamos atribuir a Donald Trump, pero también a problemáticas del resto de Occidente similares, en donde definitivamente se perdió ese escudo cultural de progresión, ¿cierto? Entonces ahí vamos a mirar como cada caso, vamos a ver qué nos dice cada caso. Sí, como dijo Diego, ahora vamos a analizar el mundo por regiones, que ha logrado la derecha alternativa en materia de regresión de derechos. Básicamente dividimos a Occidente y Norteamérica, nos enfocaremos en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, para ver qué problemas y qué discursos comparten los movimientos de derecha cada uno. Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump, centralmente llegó también, como lo dije anteriormente, la regresión de derechos reproductivos, Roe versus Wade a nivel federal. También en política migratoria, el presidente actual ha dicho que quiere lograr 1 millón de deportaciones anuales, pero aquí vamos a compartir varios datos de sus oponentes políticos. Empezaremos por Barack Obama, que siempre tuvo un discurso a favor de la migración, de ir a Estados Unidos. Pero como sabemos, Barack Obama es reconocido como el presidente que más deportaciones ha tenido. Así es. En toda la historia de Estados Unidos. Estos son datos del Departamento Nacional, que en los 8 años de Barack Obama se hicieron casi 2.8 millones de deportaciones.
También con el expresidente Joe Biden, a pesar de su política de puertas abiertas, el expresidente deportaba mensualmente aproximadamente 57.000 deportaciones mensuales, y estos datos son sacados de el medio de comunicación El País. Ahora bien, con el segundo mandato de Donald Trump, se registraron que su primer mes solo se ha logrado 37.660 deportaciones mensuales, ni siquiera alcanzando la mitad de deportaciones del expresidente demócrata. Entonces nuestra pregunta es, ¿consideras que el discurso político sobre inmigración es más perjudicial que las acciones concretas? Yo creo que ahí hay dos cosas interesantes y tú lo acabas de decir muy bien. Trump no es el presidente que más deportaciones ha hecho, pero sí es el primer presidente que ha hecho un espectáculo alrededor de las deportaciones. Sí. Nunca nosotros habíamos visto el alcance mediático y performático que tuvieron las deportaciones que iniciaron este año en enero para Latinoamérica. Y entonces les ponían esposas y los grababan, y entonces en aviones, y todo el show de que los traían en aviones militares. Es decir, todo eso fue muy performático. Y eso todo es un mensaje político al final, ¿verdad? Para decir, miren, Donald Trump sí es el presidente que va a poner ahora en serio las reglas del juego de la migración. El presidente que está cumpliendo. El presidente que está cumpliendo. Y claramente esa es la imagen que él empieza de manera vehemente desde el primer mes a mostrar, porque le interesa sobre todo que sus seguidores vean esto, seguramente para generar un miedo generalizado a los migrantes que quieran ir a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces es un mensaje muy fuerte que también pasó por alto muchas negociaciones internacionales. Yo creo que es uno de los primeros presidentes que pasa por alto y viola sistemáticamente tantos derechos para la deportación, porque es que también empezó a deportar gente que no debía deportar, sí, comenzando por personas que pidieron asilo político. Estar en asilo político no es ser ilegal, ya eso es un estatus, tengo asilo político, a ti no te deberían deportar, especialmente a un país que se supone que estás en peligro, ¿verdad? Eso por un lado. Segundo, llevó deportaciones masivas de el tren de agua, ¿cierto? Tren de Aragua. De Araguas, sí. Gracias, de El Salvador. Supuestamente, las deportaciones que hizo El Salvador masivamente hacia estas cárceles eran personas que hacían parte, etcétera, etcétera. De la Mara Salvatrucha. Exacto, de la Mara Salvatrucha y de crímenes transnacionales, etcétera, etcétera. Y resulta que en ese combo de personas deportadas tenían también a personas venezolanas que no tenían nada que ver con El Salvador. Las familias están muy angustiadas porque nunca han tenido nada que ver con esto. Son personas que fueron a Estados Unidos, estaban estudiando, estaban trabajando y los deportaron a una cárcel de máxima seguridad a El Salvador, a un país que no es el tuyo. Es una violación sistemática de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Claro. Y ahora las cortes, que afortunadamente existen las cortes en Estados Unidos, lo que pasa es que la justicia es un poquito más lenta que la realidad muchas veces. Apenas acaban de decir, oigan, estas personas que ustedes deportaron no tuvieron un debido proceso y hay inocentes en estas cárceles del Salvador. Tráiganlo de vuelta. Y ahora eso es un problema, traerlo de vuelta, porque ya se meten con la soberanía del Salvador. Y El Salvador entonces tiene que hacer todo un proceso para traer de vuelta a Estados Unidos personas que están en sus cárceles. Eso no se había visto de este tamaño. También escucha... Porque además Bukele está aquí metido por lo mismo. Ajá, ahí tenemos al señor Bukele. Nuevamente, la demostración excesiva de fuerza, y cuando hay esta demostración tan excesiva de fuerza, nosotros en Latinoamérica y sobre todo el Cono Sur sabe lo que ha sido vivir bajo el régimen de quitar derechos y bajo el régimen dictatorial. Puede que esto no sea una dictadura, pero ciertamente está violando unos regímenes previamente aceptados en el tratamiento y el debido proceso de las deportaciones de las personas. Entonces, esto no había pasado así, es decir, de este nivel, de esta magnitud, de este alcance, donde nos estamos dando cuenta, además en tiempo real, gracias a las redes sociales, a los medios, etcétera, etcétera. Oye, aquí hay inocentes que están pagando los platos rotos y que están, además, en un lugar que no es su país, que nadie les garantiza nada, en una cárcel de máxima seguridad. Y por allá las familias rezando el rosario
pidiéndole a Dios y mirando a ver quién les ayuda a que traigan a su familiar de vuelta. Es muy crudo. Y lo otro también que estamos viendo que se había dado con Bush y vuelve a retomarse con Trump es el tema de Guantánamo. Guantánamo había sido algo que no se había hablado, que es ese lugarcito que queda en Cuba, donde traían a los presos políticos de la guerra de Afganistán y los torturaban, les hacían todo tipo de vejaciones. A los mexicanos y a los latinos. Y están llevando a migrantes a este lugar donde no hay ninguna garantía de derechos humanos. Entonces, eso es muy grave. Eso son violaciones muy graves. Sí, ahorita veía yo un TikTok referente a eso de que, o sea, eso no son centros de detención, sino que ya pasa a ser un campo de concentración porque como no hay garantía de derechos en Guantánamo, no es lo mismo que el centro de detención esté en un estado de Estados Unidos donde hay abogados. Exacto. Sino que tiene que, ahí es una condición muy diferente, eso ya es un campo de concentración, según lo que yo había visto y pues más o menos coincido con esta idea de no hay garantías. Exacto, es un lugar donde no hay garantías, donde lastimosamente las personas no tienen ningún tipo de forma de defenderse legalmente. Entonces, esto está apareciendo con Donald Trump y tiene a toda la comunidad internacional temblando porque son prácticas y tácticas que no se deberían usar cuando un Estado no está en guerra, porque Estados Unidos no está en guerra, pero está declarando que está de alguna forma en guerra de acuerdo a los executive order que está firmando Donald Trump y se están parando como si estuviera en guerra y no lo está. Entonces no hay justificación clara para que se esté haciendo estos procesos de la forma en como se están haciendo, ¿ya? Entonces esa es la gran preocupación que veo y los vacíos tan fuertes que hay con el tema de derechos humanos, sobre todo para los migrantes. Que ojo, tú puedes ser un migrante ilegal, pero eso no te quita a ti la dignidad y los derechos humanos. Definamos ilegal. Además, definamos que es ilegal, un estatus... Ilegal es un crimen. Migrar no es un crimen. Migrar no es un crimen, exactamente de acuerdo. Es un estatus donde pues estás en tránsito mientras yo puedes... creo que esa palabrita de migrante, el conceptico de migrante ilegal se ha usado precisamente para criminalizar al migrante. Correcto. Claro. Y desmontémoslo ya de una vez nosotros. Lo hacemos nosotros. Claro, me parece muy interesante. Un migrante no tiene son derechos políticos, de ser derecho a trabajar, a votar, a comprar. Eso no quiere decir que necesariamente sea un criminal. Exactamente. Entonces, y de hecho, si a ti te encuentran siendo ilegal en Estados Unidos o en cualquier país, bueno, ahora mismo no, hay procesos que te dicen, bueno, tú quieres legalizar tu situación en Colombia, tú quieres legalizar, hay caminos para legalizar. Obviamente en Estados Unidos, debido al auge de inmigrantes, es cada vez menos y menos posible, pero no te hace inmediatamente un criminal. Además, si no tienes tampoco un récord criminal, es muy difícil decirlo. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, pasemos a hablar de otras partes del mundo, pues ya habíamos mencionado ahí por encimita Javier Milei, Bukele, ¿cierto? Pero vámonos al otro lado del charco, porque en Europa pues está como que les llamó la atención la forma de gobernar de Trump y han surgido estos movimientos, muchos vienen, digamos acá hay como orígenes varios, orígenes eclécticos, podría uno separar como entre Occidente y Oriente de Europa. Por un lado está como el oriente europeo, dominado por Duda y Tusk en Polonia, por Víctor Orbán en Hungría. De cierto modo, aunque no es muy alternativo, sino una derecha muy tradicional, Erdogan en Turquía. Esta derecha que surge como de ese conservatismo que queda de la cortina de hierro, con problemas de este estilo, de no comprender a Occidente, o sea, entraron a Occidente y no lo comprenden porque hay comunidad LGTBI, porque no comprenden los derechos de las mujeres, por ejemplo, porque tienen también tensiones con migrantes más nuevos. Entonces eso es un lado, y el otro es Occidente, que me parece más preocupante porque es el que estaba acostumbrado, se supone, a la migración, al empoderamiento femenino, al empoderamiento de las comunidades vulnerables, minoritarias, de diversidad sexual, y vemos que está llegando líderes como Giorgia Meloni en Italia y Marine Le Pen, que posiblemente tenga un cargo en Francia más importante, aunque creo que
le hicieron una destitución, bueno, eso Ujú. siempre... Una habilitación. Una Falta- inhabilitación, sí, sí. eso siempre pasa algo, sí. Falta ver cómo se desarrolla Ajá. la cosa. Sí. Unas recientes elecciones en donde el partido de extrema derecha, como se denominan allá, por lo menos que es el AfD, Alternativa para Alemania, ha quedado pues súper bien. Les ha tocado otra vez unirse a los cristianos y a los socialistas para poder hacerle contrapeso al partido. Otros personajes como Abascal en España, líder de Vox, un partido que surge de la nada y que crece precisamente amparado en esa no representación de una derecha más dura contra el migrante, más nacionalista, además más católica, más familia. Wilders, que es un famoso islamófobo, ¿cierto? Y él mismo se podría considerar de esa forma islamófobo porque toda su campaña la ha montado a través del odio hacia el migrante musulmán y cómo eso ha afectado tanto a Alemania como a Holanda, que es el país el que busca representar, y creo que ganó unas elecciones hace poco. El sistema holandés es complicado porque es como parlamentario, entonces creo que él quedó con unas mayorías ahí para gobernar. Lo mismo Polonia con Tusk, que también es semipresidencial, él quedó como primer ministro. Entonces ahí te pregunto, pues, ¿cuál es tu opinión de esa, o cuál crees que ha sido el impacto de esa nueva derecha que surge en Estados Unidos al creciente euroescepticismo y a los derechos en Europa, sobre todo migrantes LGTBI? Pues nuevamente, yo creo que refuerza esas narrativas ya existentes en estos países de Europa. Y yo a veces siento que Occidente está siendo víctima de su propio invento, en el sentido que en Europa nace la idea del Estado-nación y nace la idea del nacionalismo. O sea, el nacionalismo es un instrumento como de doble, ¿cómo se dice? De doble filo. Porque por un lado el nacionalismo, esta idea de que nosotros somos esta nación y tenemos estas características y somos lo máximo en esto y tenemos los mejores quesos o los mejores vinos o somos los que mejores bailamos, qué sé yo, y esta identidad un poco, ¿saben? Como exagerada, es muy bonita y es muy buena para movilizar gente para cosas interesantes, para ciertas políticas del Estado, ¿cierto? Pero también fueron justificaciones de guerra, ¿no? Es el otherness, es si nosotros somos esto de aquí, no somos lo de allá. Por tanto, lo de allá no somos nosotros. Entonces, esa distancia a través de la idea de nación va generando una apropiación particular por las redes que tenemos, nuestras tradiciones, y vamos de pronto minimizando otras naciones. Entonces, por eso a veces yo digo, estas narrativas que escuchamos ahora no son nuevas. O sea, eso de que entonces Alemania quiere tener menos árabes y la Alemania para los alemanes y los Francia para franceses. Eso es viejo. Eso es muy viejo. O sea, el peligro es ese, que era viejo, hubo una guerra mundial al respecto y se les se olvidó. supone que habíamos llegado a un consenso de Se que les eso está estaba olvidando. mal hecho y a esta gente le olvidó. sí, exacto, porque nuevamente ahí está, exacto, ahí está esa construcción del Estado, cómo se quiere el Estado. Y es que todo esto empieza a cuestionar qué significa ser de un país o ser de algún lugar. Si yo soy estadounidense y nazco en Estados Unidos y resulta que llega un mexicano con su familia mexicana y al cabo de 10, 15 años ya es americano, ¿cómo así? Y entonces, pero él no habla como yo, él no se ve como yo, no se viste como yo, no come hot dogs y hamburguesas, come tacos y come burritos y cocina de pronto más bueno que yo. Pero bueno, ¿por qué? ¿Sí? Entonces empieza a haber una crisis de identidad. Luego que hay un ataque nacionalista latinoamericano en contra de los gringos. Nada, yo quiero mucho a mis amigos gringos. Pero no, estoy hablando de estereotipos de manera muy ligera. Y perdón por eso. Pero bueno, entonces, claro, ahí está el tema, como que hasta qué punto estamos entrando en una crisis de identidad y esos valores que viene trayendo la idea del Estado-Nación empiezan a ser cuestionados y criticados. Y nuevamente también es mucho más fácil para un político decir el enemigo es el migrante que decir, por ejemplo, el enemigo son las políticas que tenemos hasta el momento o el enemigo es porque no le hemos puesto hemos puesto el impuesto a ciertas élites. Eso es más complicado. Entonces, claro, viene Donald Trump
y es exitoso al nivel legislativo, al nivel electoral, y va generando una, como les dije, como una fórmula que intenta hacer copy-paste en diferentes partes del mundo y parece ser que está funcionando. Elevar nuevamente el espíritu y las emociones desde esos valores trasnochados, de la identidad, siempre va a generar como esa importancia que quieren tener los ciudadanos de sentirse valiosos. Esa euforia. Esa euforia de sentirme valioso, de sentirme orgulloso. ¿Qué me impulsa a salir a la calle a defender un gobierno o a defender a un país? ¿Qué me impulsa a ir a la guerra, por ejemplo? Exacto. Ese sentido exagerado de orgullo, de que vale la pena y me doy la pela, por decirlo así, pero entonces, por esta identidad, porque somos el pueblo, porque somos y por un mejor y próspero futuro para nosotros. Tenía entendido yo que gran parte del nacionalismo en Occidente era precisamente el sentido de la libertad, sobre todo para Estados Unidos, para Occidente, digamos, Inglaterra, Francia, todos estos países. El sentido de la libertad es como el valor que ellos consideran más importante y por el que han peleado. Y entonces ahora lo que yo escuchaba, por ejemplo, del discurso de Wilders, del discurso de Le Pen, del discurso de varios aquí presentes, inclusive de Trump, es que cómo vamos a tener una comunidad de personas, cuando sobre todo hablan de los musulmanes, de los árabes, cómo vamos a tener una comunidad de personas que exigen vestirse de tal forma, que exigen comer de tal forma, que exigen verse de tal forma, que exigen ciertos roles de género. No, se supone que esa intolerancia no la podemos tolerar, pero entonces creo yo que se está cometiendo el error de igualar y de decir, eso es un problema de esta cultura, y esta cultura entonces no puede vivir aquí o no se le debería dar esto. No puede pertenecer a Occidente. Ahí está, por ejemplo, cuando prohibieron el uso del burka y el uso del bikini completo, bueno, no es un bikini, como el vestido de baño completo en las playas de Francia, que porque eso iba en contra de los valores occidentales, que es que las mujeres puedan salir con menos ropa. Entonces ahí yo me pregunto, pues si finalmente esto es la libertad, pues la libertad también está en yo ponerme más ropa de la que yo quiero, claro. Exacto, entonces ahí es donde no sabría yo diferenciar si están protegiendo la libertad o si están evidenciando que tienen una especie de odio en contra de estos grupos, o que están resaltando un odio de la sociedad hacia estos comportamientos. O también decir que están protegiendo los valores a lo que ellos consideran Occidente. Exacto, exacto. Y sabes que me parece muy paradójico que Estados Unidos sea el nacimiento de este movimiento de derecha tan recalcitrante y radical, porque precisamente Estados Unidos es un país que creció por la migración, ¿cierto? Eso no es un secreto para nadie. El mismo abuelo de Marco Rubio fue un cubano que de hecho fue ilegal y casi lo deportan, pero no lo deportaron. La esposa de Donald Trump también es migrante, la esposa del vicepresidente es migrante. Es decir, hay como muchas incoherencias, ¿verdad?, en las formas. Pero más allá de eso, del tema de la libertad, es que también tenemos que pensar que el invento o el tema de la democracia liberal es la que está en juego, porque es que la democracia durante toda su historia se ha desarrollado de diferentes formas, ha tenido facetas. Actualmente, digamos que tenemos unas democracias liberales que hablan de lo que se supone que deberíamos tener actualmente, y son democracias, sistemas políticos en donde se garanticen derechos y libertades tanto para las mayorías como para las minorías. Eso hace que sea una democracia liberal, ¿verdad? Y ahí es donde estamos viendo el peligro, porque es que las democracias, por ejemplo, Estados Unidos no nació siendo, si bien una sociedad mucho más moderna en su época, cuando dijo vamos a hacer una democracia, recordemos que solo podían votar hombres blancos, y estamos hablando del siglo XVIII, o sea, no estamos hablando del siglo XV, claro. Estamos hablando del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, y nuevamente, cuando tuvieron los derechos plenos las personas afro.
1960 posiblemente, y hablo de pleno de considerarse ciudadanos de primer nivel, pero el derecho al voto lo tuvieron casi a comienzos del siglo XX. Sí. Entonces, no es, digamos, las democracias como las conocemos hoy en día, es que a veces se nos olvida, pero está muy reciente esta ganancia de derechos que hemos tenido. Entonces, por eso, cuando hablamos de democracia, sí, ¿qué democracia estamos hablando? ¿Cuál está en peligro? Es la democracia liberal. Porque sí, democracia puede haber votaciones y pueden haber instituciones, pero lo que hace que una democracia sea liberal es la garantía de los derechos y las libertades. Y esto es lo que vemos que se está perdiendo con esta narrativa de valores trasnochados, en mi forma de ver, y que decía mucho aquí Sebas, son valores que se supone que son de Occidente, aunque vemos la incoherencia en las prácticas también. Bueno. Listo, profe Mausi, vamos a pasar a Latinoamérica. Comenzaremos con Javier Milei, su discurso antiestado, todas sus políticas, se puede decir de regresión quitando subsidios, también con Bukele y su política de seguridad extrema, con esa falta del debido proceso a los ciudadanos que están siendo privados de su libertad. Entonces la pregunta es, ¿cómo se justifica esta suspensión de derechos y garantías individuales en el contexto de la lucha contra las pandillas en El Salvador? ¿Es legal, legítimo que porque una persona tenga un tatuaje simplemente vaya a la cárcel? Mira, ¿y qué también opinas de Milei? Sí. No son de mis afectos estos señores, la verdad. Pero más allá de eso, creo que, mira, hay que entender también que estos señores no llegaron al poder porque sí. O sea, ellos fueron elegidos. Y si fueron elegidos porque las personas tenían un hartazgo total de los gobiernos pasados. O sea, no podemos tampoco romantizar El Salvador antes de Bukele, porque sabemos que la seguridad era un tema bien, bien complicado. Y también sabemos que Argentina en su momento tenía unas inflaciones terribles, altísimas, que además al gobierno del momento se le ocurre poner al ministro de Hacienda, por decirlo así, como candidato, hágame el favor. Que ni siquiera también, es economista, era abogado. There you go. Entonces también es como, bueno, está bien, ¿qué está pasando? Por favor, que un poco de consideración con las emociones de las personas que te están diciendo, estamos hartados de esta crisis, se están gastando los recursos, obviamente hay temas de corrupción, es decir, hay que entender que esto tiene su razón de ser. Y claro, estos personajes se montan en el poder con un discurso muy populista, como ustedes bien lo han dicho, basados en las emociones y un poco desconfiando de las instituciones. Y claramente existía un descontento con las instituciones. El problema de esto es que entre menos instituciones tenemos en la democracia, o sea, creo que hay que llevar tampoco podemos tener 20.500 instituciones. Pero tampoco 5 ministerios. Pero tampoco 5. Como en Argentina que tampoco 5. Exacto, porque hay unas problemáticas, o sea, el Estado argentino es grande. ¿Cuánta población, cuántas provincias, cuántos estados autónomos no hay en Argentina? Entonces, claramente, y además es un Estado federal. Entonces hay una autonomía que es necesaria mantener, pero también instituciones federales que son importantes. Entonces ahí vamos a que no es posible pensarse que estas personas llegaron de la nada, pero también es importante mencionar que estas personas llegan con una especie de ¿cómo se diría? Pareciera que llegaran con una especie de investidura política. Es decir, llegamos y como la gente nos quiere y nos adora y propusimos, en el caso de Milei particularmente, propusimos eliminar todos estos ministerios, lo vamos a hacer. Y claro, lo hacen. Pero, ¿cuáles son las consecuencias a corto o mediano plazo? Ellos dicen que a largo plazo se va a ver los beneficios, vamos a ver. Pero tampoco es muy peligroso, más bien quiero decir esto, es muy peligroso desmontar instituciones que garantizan los derechos ganados por conquistas sociales. Eso es muy peligroso, porque entonces vamos nuevamente a retroceder en garantías. Y ahí voy a decir un ejemplo. Argentina, por mucho que podamos criticar, y se puede criticar mucho la economía argentina, y podemos hablar de la corrupción que ha habido, no pienso en ningún momento defenderlo, pero creo que una de las cosas interesantes que ha podido tener Argentina es un sistema de educación universal, donde las personas públicas, o sea, y público, donde las personas pueden estudiar de manera gratuita. Tanto así que hay colombianos, y esto yo creo que muchos podemos relacionarnos. Tenemos muchos amigos colombianos que van a Argentina a estudiar medicina, porque aquí en Colombia es imposible.
a especializarse. Tengo varios amigos colombianos que es imposible, pero van a Argentina y logran especializarse. Entonces, no quiero decir que es imposible, pero es muy difícil en Colombia. Entonces, Argentina tiene cosas interesantes. Gracias a los movimientos obreros, gracias a los movimientos estudiantiles. Desmontar eso es desconocer una historia y una trayectoria importante dentro de lo que ha sido Argentina. Entonces, eso es lo que a mí me parece muy complejo de la llegada de Milei, y que actualmente los que están sufriendo más son las personas más vulnerables, como por ejemplo los pensionados. Los pensionados se les están quitando poco a poco los subsidios que son necesarios. ¿Y cómo es posible que tú ahorraste todo el tiempo para tu vejez y ahora no recibas lo justo, ¿verdad? Entonces, eso es preocupante. Y lo otro preocupante con Bukele es cierto, es que el problema de limitar las libertades a costa de más seguridad es que no sabemos hasta qué punto hay violaciones innecesarias. Claro. Y hay abusos. Y por eso es que existen la Carta de los Derechos Humanos, por eso los países del Cono Sur, como fue Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, incluso Perú, que tuvieron unas dictaduras muy complejas, muy violentas, muy brutales. Por eso es que son tan desconfiados cuando empieza a llegar una persona que quiere tener todo el poder del Estado y cambiar las leyes a su antojo. Entonces, Bukele hay que tenerle mucho cuidado, porque miren lo que hizo en la rama legislativa, ¿no? Y también lo que está haciendo con ciertos con los jueces. militares. Exacto, entonces él se está, digamos, apropiando demasiado, y por eso la democracia debe tener un check and balance, debe haber un equilibrio de poderes, porque es muy fácil llegar y tomar el poder, sobre todo en un sistema presidencialista como el latinoamericano, donde el presidente tiene tantas libertades. Es necesaria la posición, es necesaria el balance de poderes, porque pueden llegar y acaparar el poder de una forma que puede llegar a ser abusiva. Entonces, esto es el miedo que hay con Bukele. Pero claramente él es un producto de su contexto, y Bukele es un producto de los antecedentes del Salvador. Okay. Ahora vamos a mencionar pasado, presente y futuro de Latinoamérica. Ya mencionamos el presente, que es Bukele y Javier Milei. Un poco del pasado. ¿Qué opinas de Bolsonaro? ¿Piensas que él podría volver a Brasil? ¿Y qué piensas de cosas que hizo durante su gobierno? Como va a resaltar algo, me parece importante, y después Brasil controla la mayor parte de la Amazonía, ¿cierto? Que es el pulmón del mundo, y él básicamente lo que hizo fue retirar el apoyo a las reservas indígenas. Los resguardos indígenas pues fueron desprotegidos, y se vio un incremento bastante grave de eso, deforestación, empresas que se iban hasta allá a coger los recursos, y perfectamente pudieron desplazar o incluso acabar con comunidades enteras de indígenas. No sé qué nos podrías comentar al respecto. Nuevamente, creo que, a ver, hay algo interesante en Bolsonaro, y si tú te das cuenta, sí, es el mismo personaje, sigue como muy Trump. Muy Trump, exacto. Muy machista, además. Sí, muy machista, viene también de una tradición militar. Que le pegaron un tiro también. Sí, también, ¿no? Se creen los superhéroes invencibles. Mismo, sí, se creen los superhéroes invencibles por eso. Pero bueno, más allá de eso, creo que, a ver, con Bolsonaro pasaron cosas interesantes, porque si bien una narrativa antiderechos, antipoblaciones étnicas, antiafro, antiminorías. Y que se tomó el Congreso allá. También. Pero en términos económicos, Brasil tampoco mejoró con Bolsonaro. O sea, quedaron más o menos igual que cuando estaban con Lula o con Dilma Rousseff, ¿sabes? O sea, no hubo un crecimiento económico tal como para justificarlo. Pues la gente por eso votó, no masivamente, pero sí mayoritariamente por Lula. Por Lula, porque dijeron, bueno, pero, o sea, este hombre que se suponía que iba a ser la panacea, nos iba a llevar a mejores estatus económicos. La verdad, lo que hizo fue, nuevamente, los valores trasnochados brasileros, que sea como sea que se quiera llamar eso. Pero también hay que pensar que Brasil como democracia es muy reciente. O sea, claro, la dictadura militar de Brasil duró casi hasta los 80s. Entonces,
el ser una democracia nuevamente liberal, porque antes eran democracia, pero yo creo que ahora con una nueva constitución que fue prácticamente aprobada en los 90s, genera obviamente una nueva forma de entenderse en el Estado. Claro. Entonces, por eso digo, es que a veces pensamos que las democracias son muy viejas y en Latinoamérica no son tan viejas porque tuvieron un lapsus de dictadura. Sí, sobre todo uno como colombiano. Exacto, porque los colombianos se supone eso. somos la democracia más antigua de Latinoamérica. Sí, se supone. Eso, por lo menos sabemos que es una constitución desde hace más tiempo que el resto. Por lo menos, sí. Entonces, bueno, exacto. Entonces, por eso digo, a veces se nos olvida que Brasil es una democracia relativamente reciente, ¿verdad? Que el señor pueda regresar, no sé, no lo veo tan claro, porque no creo que en su término hizo algo tan interesante como para fortalecerlo a tal forma de ser el presidente actualmente. Y ahora, Lula en estos momentos creo que ha sido clave en el manejo diplomático con Estados Unidos, uno, creo que ha tenido mucha sabiduría en el manejo diplomático con Estados Unidos, dos, en el fortalecimiento de los BRICS, que ha ganado de manera importante a nivel internacional una posición. Pero la R de los BRICS está difícil, muy difícil. Está muy difícil, pero lo que trato de decir es que está retomando un liderazgo internacional en Latinoamérica, que no se veía con Bolsonaro. Porque incluso Bolsonaro, con todo y Trump, tampoco es que Trump le parara muchas bolas o le prestara mucha atención a Brasil. Entonces, ojo a eso porque no lo veo tan claro, pero todavía falta un tiempo para ver esto. Sino que haga la analogía Trump, Bolsonaro, ¿cierto? Ellos solamente hacen un periodo porque efectivamente la gente vio que no era la gran cosa. Se tomaron el Capitolio los dos. Le siguió una persona de muy avanzada edad. Entonces, hágala. Sí, pero incluso creo que si el próximo candidato brasileño es mujer y afro, no sé, ahí sí termino la analogía completa, ¿sí o no? Para decir que hay una posibilidad de que Bolsonaro vuelva. Puede ser, pero vamos a ver qué pasa, porque parece tonto, y creo que eso nos faltó decirlo en la sección de Europa también. Yo creo que el efecto Trump puede favorecer no solo las narrativas de ciertos países más en Europa como más consolidados a nivel de nación y nacionalismos, pero en Latinoamérica puede que esté favoreciendo más a países que se distancien de Estados Unidos. Es decir, con gobiernos que sepan cómo poner límites, con gobiernos que busquen diversificar el mercado, porque es que Trump se está ganando, y voy a ser muy antiacadémica en estos momentos, Trump se está ganando el odio de las personas, un poco. Pero creo que eso es lo que busca también, él busca distanciarse de una figura benevolente. Pero sí, puede que esto de Trump, puede que le esté favoreciendo a Lula, y ya lo veremos en los escaños, pero puede que sí. Bueno, para terminar esa sección, pues mencionemos ciertos personajes que evidentemente están dando de qué hablar, que hacen parte de esta nueva derecha, llámese libertaria, llámese all right, ¿cierto? Muy metidos como en este círculo, que son Agustín Laje, pues famoso publicador de libros, no sé qué a qué profesión le otorgamos, el famoso del libro negro de la nueva izquierda, bueno. Sí. Entonces, influencer, ¿no? Verástegui, que también quiere seguir un camino político en México y que pues le está dando durísimo a lo que es las películas. Tengo una foto con Eduardo Verástegui aquí entre nos. Pero pues, está bien la foto. Sí, me lo encontré hace muchos años. Está bien la foto, no sé si sabías de su orientación. No, es que lo conocí hace mucho tiempo antes de que se lanzara a estas locuras. Pero bueno, ya sabemos que el tipo es pro familia, pro vida, muy cercano a Trump, muy cercano a Trump. Entonces ese es el lado mexicano, que a México le ha ido relativamente bien con este gobierno de Morena, pero ahí donde les vaya mal, este man entra, ¿cierto? Y tenemos en caso colombiano, muy posiblemente un gran candidato para 2026 sea María Fernanda Cabal o Vicky Dávila. Que Vicky Dávila está repuntando en las encuestas, ya no está creciendo que las tanto. Hace ella misma en todo caso. Bueno, eso no lo sé, pero sabemos que Vicky Dávila está muy fuerte en las encuestas. Exacto, entonces todos estos temas pues se pueden meter.
tema de familia tradicional latinoamericana, que es muy parecido al partido Vox de España, ¿cierto? Catolicismo, familia tradicional, entonces estamos en contra de los derechos LGBT. Y en el caso muy colombiano, estaríamos también hablando de seguridad y del acuerdo de paz, ¿cierto? Entonces cómo tenemos este concepto de justicia transicional versus justicia tradicional, entendida de manera tradicional de tú haces, tú pagas, punitiva. ¿cierto? Y entonces ellos como están en contra de esa justicia tradicional y que a mi parecer podría... y restaurativa también, una justicia restaurativa. Exacto, entonces esto es como el mecanismo que se encontró en Colombia para poder solucionar el problema del conflicto, y esta gente pues va a llegar al gobierno a quitarlo. Pues ya Duque de alguna manera frenó el acuerdo de paz, y pues llegando estos personajes sería más frenado todavía. No sé qué. Mira, yo quisiera comentar algo del caso colombiano porque me toca muy directamente. Yo el año pasado hice un estudio postdoctoral acerca de la influencia del acuerdo de paz en la participación electoral de las mujeres de las zonas PEDET llamadas zonas de plan de desarrollo territorial especial, ¿cierto? Esto se dio gracias al acuerdo de paz porque se sabía que habían ciertas zonas en Colombia vulnerables, no solo por temas de conflicto, pero que eso obviamente desencadenó otros procesos como si no hay seguridad, ciertamente hay temas de producción muy complejas, hay una violación no solo de los derechos humanos para hombres y mujeres, pero claramente hay una violencia particular hacia las mujeres. Sabemos que no habían libertades de participación política para otros tipos de movimientos políticos. Entonces, a mí esto me genera mucha sensibilidad, la verdad, porque el hecho de que se monten nuevamente personas que no estén de acuerdo con justicia transicional, creo que no están viendo la problemática social de fondo que ha traído el conflicto colombiano y que es importante tomar con pinzas. Es importante tomar con pinzas porque se les olvida que el 90% de las víctimas del conflicto armado han sido ciudadanos de a pie, civiles. Ni siquiera la guerrilla, ni siquiera los militares. El 90% han sido civiles. Y creo que eso, siempre el foco tiene que estar en las víctimas. Y a veces y de hecho que ayer fue el día de la conmemoración de las víctimas y de la memoria de las víctimas, creo que es importante retomar esa narrativa, porque es que al final en el fuego cruzado siempre están las personas. Y por tanto creo que eso es muy preocupante. Eso es muy preocupante porque lo que se había avanzado, llegó un presidente, como tú bien lo dijiste, lo desbancó un poco, y luego vino el presidente Petro, que tampoco ha hecho nada con eso por estar concentrado en su paz total. Y eso ha hecho que lastimosamente los municipios y los firmantes de paz se vean ahora vulnerados y se vean en peligro y en riesgo. Entonces, sí. Terminando, una pregunta respecto a qué piensas que podría pasar en las relaciones internacionales con estos nuevos movimientos, y te lo pregunto porque creería yo que hay como dos líneas, ¿cierto? Estaría como una creación de un bloque de países conservadores, o sea, ¿crees que esto podría generar un nuevo bloque de países conservadores? Y otra línea, y es ¿qué crees que deberían hacer las cortes internacionales al respecto? ¿Deberían sancionar a estos líderes que están vulnerando los derechos de acuerdo al Pacto Internacional de los Derechos? ¿Qué crees? Bueno, ahí hay dos cosas. O sea, yo creo que se podría crear un bloque siempre y cuando estemos hablando del mismo tipo de derecha. Porque la derecha de Trump no es la misma derecha necesariamente de Europa y no es la misma derecha que se está lanzando en Latinoamérica. Nuevamente, el personaje, pueden hacer un copy-paste del personaje, su forma, su anticorrección política, etcétera, etcétera. Pero hay un tema que es muy importante y es la globalización y es las relaciones con el otro. Es decir, en Europa sigue siendo muy importante la Unión Europea. Y ahora, con el tema del Trump, más aún se están intentando fortalecer los lazos entre los países de Europa, porque saben que si no está Estados Unidos como soldado fuerte, entonces ¿con quién más se pueden unir si no es con...? ¿Crees que el euroescepticismo, tipo Brexit, tipo estos países que se quieren desligar de la Unión Europea porque les imponen políticas más liberales,
crees que eso va a disminuir en favor de protección a sí mismos? Yo creo que va a disminuir movimientos tipo Brexit. ¿Por Ajá. qué? Porque el invento tampoco le salió muy bien a Inglaterra, pues al Reino Unido, y se han dado cuenta en Europa que eso tampoco ha sido la solución. Entonces, no creo que esa sea la salida. Creo que es probable que volvamos a unos valores occidentales trasnochados, tipo esta idea del Estado-nación y somos una nación y minorías de pronto más perjudicadas, pero no veo el tipo de ya no me quiero relacionar y quiero tener altas protecciones ni altos aranceles con los países alrededor. Europa no resistiría eso. Económicamente Europa no lo resiste. Entonces no veo a Europa en el mismo comportamiento de Donald Trump. Veo una Europa que si bien puede que nazca más movimientos de derecha, creo que van a ser movimientos de derecha mucho más benévolos y laxos los unos a los otros que Trump con el resto del mundo. Entonces ahí es donde veo, y no creo que Donald Trump le interese hacer un bloque con nadie. O sea, No, lo que está mostrando lo es que no demostró, me le interesa. puso 10% a todo el mundo y al que Exacto. tuviera déficit, pues más. Más, Y exacto. ya, ahí están los memes de, vea, lo que le sirvió a ustedes arrodillársele a Trump, a Javier y a Nayib Bukele. Total. O sea, Hasta le puso impuestos a Madagascar y salen los pingüinitos de la película Sí, Madagascar. pero Madagascar 6 No, es yo sé. la locura de No, la no, otra hablando de isla. memes, sí. Hay Sí. una isla que 7 Que pingüinos. sí lo hay pingüinos, Sí. exacto. Entonces, Ellos con los aranceles. exacto. Entonces, la verdad no me parece que sea que vaya a pasar exactamente eso. Ese bloque no lo veo tan posible por el tono político que se están dando las cosas. Ahora, el tema de las cortes internacionales. Las cortes internacionales tienen cierta jurisdicción y cierta capacidad, pero es limitada. Para que puedan intervenir se necesita o que un Estado externo. Ahora, bueno, también hay dos cosas. Está el derecho internacional humanitario que solo aplica en tiempos de guerra. Entonces, eso no aplicaría para Estados Unidos, ¿verdad? Eso Claro. aplica para el caso, por ejemplo, Israel actualmente. Pero ciertamente sí se puede llevar a los altos estrados de violación de derechos humanos, pero tienen que ser las mismas personas estadounidenses o personas que hayan sido violados en sus derechos por parte del Estado. Y lastimosamente, eso no se puede hacer ahora porque el presidente tiene investidura. Entonces hay que esperar a ver qué pasa con este personaje. Entonces, pues sí, hasta ahí se los dejo, pero el problema con las cortes internacionales es que tienen todo un mecanismo interesante armado, pero tienen pocos dientes para hacerse cumplir, porque también tienen que respetar la soberanía estatal y no se pueden meter hasta que dentro del Estado de Estados Unidos o de otro Estado sean los mismos nacionales que demanden. Bueno, profe, para cerrar, 3 preguntas cortas. La primera es: ¿por qué crees que cada vez más personas están votando por líderes abiertamente antiderechos? La segunda, ¿qué los motiva a adoptar ese tipo de discursos? ¿Es solo una estrategia o hay convicciones detrás? Y por último, ¿qué podemos hacer desde lo social o institucional para proteger a estas minorías contra esta regresión de derechos? Listo. Bueno, yo pienso que ahí, ¿por qué la gente está votando por eso? Uno, por un hartazgo de los políticos anteriores. Nuevamente, Estados Unidos nunca tiene una izquierda, pero el Partido Demócrata no ha resuelto problemas básicos de economía, ¿cierto? Que creo que es uno de los principales. Entonces, hay gente que dice, mira, la verdad esto no está funcionando, necesitamos un cambio. De pronto esta persona que viene con otras narrativas, otras ideas, sea lo Se hace ideal. cambio. Y mira qué pasó con Javier Milei. O sea, veníamos de, la verdad, un poco, o más bien Argentina venía en una inercia en este juego de la izquierda, de los kirchneristas, venían muy en esa inercia y decían, no está funcionando, necesitamos a otro. También aquí en Colombia, porque este ingeniero Hernández salió como a relucir, porque es diferente, necesitamos otra persona y de pronto hay que darle el chance a otra persona y ya está. Y viene con ideas diferentes y hasta de pronto le pega al tema económico. Por Claro. otro lado, nuevamente, estas personas han tenido una capacidad de mover las masas a través de un mensaje populista donde refuerzan esa identidad que se había perdido por un rato o por un momento se había digamos, no se había fortalecido como algo valioso. Entonces, si tú le dices a una persona, no, es que tú eres valioso porque eres colombiano, es que tú eres valioso por nuestros valores, eso va generando
un tipo de orgullo nacional que no se había explotado o recientemente no se había explotado, ¿verdad? Entonces, y esta facilidad de la narrativa de poner al otro como el culpable. Son las feministas, son los migrantes, son los negros. Son los progresistas. Son los progresistas. Entonces, esta manera simplista de encontrar un enemigo por fuera de es mucho más fácil y simplista y nuevamente grandes soluciones, grandes problemas, soluciones simples, eso le gusta a la gente porque no hay que pensar demasiado. Entonces creo que por ese lado va. La otra pregunta que me hacías, espérate, ¿cuál era? ¿Qué podemos hacer desde lo social o institucional para proteger? Se pueden hacer varias cosas desde lo formal y lo informal. Si hablamos de lo informal, es por un lado hacer conciencia de cuáles son los derechos que tenemos y cuál es esa reivindicación, porque hay veces que las nuevas juventudes, como ya tienen los derechos ganados, a veces piensan como que, ay, bueno, no pasa nada, como no si importa. siempre van a estar. Como que siempre van a estar y que ya... no estuvieron en la pelea, entonces... Exacto, no se acuerdan que eso costó sangre, lágrimas y demás. O sea, los derechos no son unas lámparas que están ahí colgadas, ay, qué lindas. No, eso alguien las puso. Que las compró, alguien trabajó para comprarlas. Alguien trabajó para que tú tuvieras lo que tienes ahora. Entonces creo un tema de pedagogía, un tema de cultura, de narrativas, que creo que las organizaciones sociales son muy importantes, las organizaciones civiles son muy importantes, generar comunidad es importante, donde hagamos un espacio seguro para hablar de estos temas, que no sabemos hasta cuándo, por lo menos nosotros podemos hablar de esto, pero en Estados Unidos no sabemos hasta cuándo esto va a estar vetado. Entonces, eso por ese lado. En el tema informal. En el tema formal, pues votar por personas que no tengan intenciones de desmontar derechos. Creo que eso es lo más importante, que tengamos presente cuáles son las propuestas de las personas, de los candidatos, y también creo yo que hay un factor ahí importante, y es desde la academia formar a futuros políticos que éticamente entiendan la importancia de los derechos y de la democracia liberal. Eso dentro de lo formal. Y lo otro es también fortalecer los marcos legales que tenemos, porque ya existen. El tema es fortalecerlos, blindarlos. Y eso le toca a los legislativos. Claro. Profe, desde tu opinión, ¿podrías decir que esta corriente alt-right es un enemigo silencioso para las democracias liberales? Sí se podría decir, porque es que cada vez que hay desmonte de instituciones, yo me pongo muy nerviosa y es una alerta. Porque no deberíamos tener desmonte de instituciones, sobre todo que garantizan y protegen derechos. Tal vez se podría mirar la forma de combinar, ser más efectivo. No estoy diciendo que siempre tenga que haber un ministerio por cada derecho que se gane, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que no se vean comprometidas las leyes que ya protegen y ciertos mecanismos que pueden proteger los derechos ganados. Entonces sí me preocupa un poco ese tema. Y puede llegar a ser peligroso por el exceso de poder que puede llegar a tener un presidente de ultraderecha, porque ya estamos viendo que buscan concentrar mucho más el poder y que no quieren tener ese check and balance de las otras ramas. Entonces eso me preocuparía, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Listo, profe. Muchísimas gracias por esa conversación tan enriquecedora. Fue un verdadero honor tenerla con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Me encanta que podamos hablar y tener estos espacios en la universidad. Y nada, muchísimas gracias y a la orden para lo que necesiten. Okay, y gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos en una próxima oportunidad y recuerden ser inquietos con la política.